amén. Gracias a todos una vez más por estar conectados a este espacio en vivo. Vaya conmigo a la escritura, a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a estar analizando estos siguientes versículos. Hemos titulado este mensaje Advertencia acerca de los falsos maestros. Y como ya lo habíamos hablado anteriormente, Primera de Pedro es una advertencia a la iglesia acerca de las acechanzas externas, incluyendo Satanás, y en Segunda de Pedro las advertencias eran internas con respecto a los falsos profetas, falsos maestros, corrientes de pensamiento, filosofías equivocadas que van a venir a complicar la fe de las personas. Y es ahí donde tenemos que tener precaución. Enfocado en este mensaje central, la epístola también empieza a desarrollar ciertas instrucciones para que ustedes y yo permanezcamos lo más posible alejados de estas falsas doctrinas que hoy están invadiendo la iglesia. Así que vamos a primero, como siempre lo hacemos, analizar el texto y luego vemos la aplicación a nuestra vida diaria. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Como lo hemos analizado anteriormente, aquí el apóstol Pedro está claramente hablando acerca de estos falsos profetas y falsos maestros. Pero vamos a analizar un poco este texto. Pero hubo, dice, también falsos profetas. Él se está refiriendo a todos aquellos falsos profetas que salieron en el Antiguo Testamento, en la época del pueblo de Israel cuando andaban en el Éxodo, después del pueblo de Israel en todas sus batallas para la entrada a la tierra prometida, y después de todo esto que se escribió en el Antiguo Testamento, hasta iniciar las primeras partes del Nuevo Testamento en donde la iglesia estaba por nacer. Cuando ellos profetizaban falsamente. Entonces dice, hubo en aquel tiempo, porque todos los conocieron. Habían muchos nombres que ellos recordaban en ese momento de muchos falsos profetas que en esos tiempos habían salido. Pero después dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los maestros enseñaban la palabra. Los profetas anunciaban la palabra. Entonces dice, aquí van a haber, tengan cuidado, porque van a haber falsas personas o personas falsas que están enseñando un evangelio falso, que están enseñando doctrinas equivocadas. Y es aquí donde viene la gran advertencia del apóstol, o de Dios a través del apóstol. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Estas palabras herejías destructoras significan algún tipo de doctrina, algún tipo de filosofía, algún tipo de posición en la cual esté en contra de Dios, en contra de alguno de los mandamientos de Dios, de los designios de Dios, de las instrucciones claras y específicas que Dios ha dado, que lo que vienen a hacer es a hacer implosionar a la iglesia. Implosionar significa que nos vamos a destruir o nos vamos a destruir, sí, vamos a hacer una explosión hacia adentro de la iglesia. Nosotros nos comemos nosotros mismos. Claro, después, cuando las iglesias empiezan a deteriorarse o se caen porque sencillamente hubieron malas doctrinas, los líderes tenían una mala doctrina, se deshacen esos grandes ministerios y después somos la burla de muchos otros. Pero al momento lo que hace es que implosiona la iglesia, se destruye a sí misma, adentro de sí misma. Y empiezan a haber guerras, divisiones, hay intereses personales involucrados en los ministerios y esto empieza a destruir a la iglesia por dentro. Entonces, vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Va a llegar un momento en que estas personas se llenan tanto de ego, se llenan tanto de autoestima, se llenan tanto de soberbia, que creen
firmemente que ellos son los que tienen la única palabra, el único punto de vista, que tienen la única razón y que todos los demás están equivocados y están ahí para hacerles caso y para servirles. Y entonces dicen, negarán al Señor que los rescató. En un momento dado Dios pasa a ser un segundo plano en estas iglesias. Por eso hay que tener una gran precaución. Hoy están de moda muchas iglesias en las cuales el superstar pastor que tienen es el que tenemos que estar motivando, es el que tenemos que estar levantando, es la imagen que es el símbolo de la iglesia, porque son estrellas de rock, parecen actores famosos, y estos pastores se engalanan con esta, vamos a ver un poco más adelante todos estos términos, pero esas lisonjerías que le dan a estas personas, o sencillamente también empiezan a adorar el logo de la iglesia, el nombre de la iglesia, el nombre de su banda, porque tiene la mejor banda del mundo, y empiezan a salir adelante, y somos inclusivos, y somos de mente abierta, y aquí todos caben, y aquí todos vienen, y aquí nosotros es la estrella que nuestro pastor acepta a todo el mundo, y anda vestido así, y anda vestido allá, y estas son sus características físicas, porque no importa, todo es válido, aquí nosotros los aceptamos de acuerdo a su corriente de pensamiento. Cuando nosotros abrimos tanto esto, recuerden, es la oportunidad para que se metan herejías, para que se metan corrientes de pensamiento erróneas y contrarias a la Biblia. No estoy diciendo, y porque estoy seguro que alguien externo que pueda escuchar esta predicación va a decir, sí, ahí están los evangélicos cerrados, los ortodoxos, los intolerantes. No, estamos hablando acerca de que la iglesia adopte herejías, adopte corrientes de pensamiento e impulsos sociales que están en contra de Dios. No estamos diciendo que nosotros no aceptamos a los pecadores. Las iglesias están formadas de pecadores. Todos lo somos. No podemos tener solo santos en la iglesia porque estuvieran vacías las iglesias. Todos somos imperfectos y Dios abre los brazos para que todos lleguemos arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestras actitudes que son equivocadas, arrepintiéndonos de todo aquello que la Biblia, no los pastores, no la iglesia, no los locos predicadores se han inventado. Si la Biblia lo dice, no es correcto. Entonces yo no puedo aceptar una corriente de pensamiento dentro de la iglesia que esté contraria a lo que Dios dice. Aceptamos a las personas para que lleguen y empiecen, como todos nosotros, a hacer un proceso de sanidad interior para quedar al final de acuerdo a la voluntad de Dios. Espero que me explique. No aceptamos el hecho de decir, yo estoy yendo a la iglesia, tengo este pecado, esta tendencia, creo en esto, creo en lo otro, y así me tienen que aceptar porque yo voy a seguir viviendo mi vida normal, solo estoy viniendo aquí para oír un poquito de Dios. ¿Queremos eso? ¿Nos hemos acercado realmente a Dios para seguir viviendo nuestra vida? ¿Para seguir haciéndolo como nos da la gana? ¿Para seguir teniendo los pensamientos y nuestras actitudes como verdaderamente queremos tenerlos? ¿O verdaderamente estamos acercándonos a Dios para ver un cambio en nuestra vida? Ese es el punto. Pero muchas iglesias hoy dicen, aquí somos inclusivos, todo está abierto, todas las corrientes de pensamiento son bienvenidas, todo el mundo entra y nadie cambia. Se la pasan bien, tienen un gran musicón, tienen una gran banda, súper bien, el estrella de rock parado enfrente de todos, les habla bonito, a todos los acepta, a todos les dice amén, y entonces las iglesias empiezan a crecer, obviamente, ¿sí o no? Pero cuando alguien empieza a decir, lo que estamos haciendo está mal, debemos rectificar porque eso no le gusta a Dios. Ah, no. Usted es ortodoxo. Usted está pensando en contra de la gente. A usted no le gusta a la gente. Usted está con la mente retrógrada. Usted está pensando, no es eso. Estamos tratando de predicar la palabra de Dios como debe ser, para no caer en esta categoría. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde tenemos que tener una iglesia fuerte, fortalecida, bajo la unción del Espíritu Santo, para podernos dar cuenta que tenemos que cerrarle las puertas a ciertas cosas, el pecado,
tendencias, pensamientos que no pueden convivir dentro de la iglesia. Las personas pueden convivir si tenemos el deseo de encontrar un cambio que agrade a Dios. Eso es todo lo que hacemos. No estamos en contra de movimientos, no estamos en contra de minorías, no estamos en contra de ningún tipo de esto. Lo que no queremos es que la iglesia absorba esa presión social y cambiemos lo que la Biblia dice. Pero sí queremos que la gente llegue. Todos lo necesitamos. Necesitamos estar presentes en la iglesia, necesitamos estar bajo la unción del Espíritu, necesitamos a diario recibir el perdón de Dios. Ninguno es perfecto. No hay justo ni aún uno. No hay ni uno, ni el pastor superestrella famosísimo en la iglesia famosísima, gigantesca, que hace libros tras libros, tras libros, tras libros y que todo firma, pero que no pastorea nada. No podemos caer en esa categoría. La iglesia tiene que aprender de la iglesia de la Biblia. Sigamos leyendo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí nos damos cuenta de qué es lo que el Señor va a hacer. El Señor va a hacer su trabajo. Yo no pretendo que le caiga un rayo a nadie ni lo parta por la mitad. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que el Señor dice. No lo digo yo. Quiero leer esta misma porción en una versión que se llama Dios habla hoy, que tiene un lenguaje un poquito más contemporáneo. Y dice la palabra: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Me gustó esa versión. Y esto habla claramente acerca de lo que sucede hoy día. Por eso, William Arthur Ward escribe lo siguiente: la adversidad hace que algunos hombres se rompan y otros rompen sus límites. La iglesia hoy tiene que romper sus límites espirituales. Tiene que haber un derramamiento del Espíritu, para que en la iglesia no nos peleemos con el mundo, sino abracemos al mundo para que el mundo tenga la intención de poder cambiar y alinearse a los tratados de Dios. Entonces, el contexto de la advertencia acerca de los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor es lo que encontramos en esta porción. En el capítulo anterior, en un punto del capítulo anterior, de la primera epístola de Pedro, no del capítulo del libro anterior que leímos, primera de Pedro 1, en los versículos 19 al 21 decíamos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, refiriéndose por supuesto a la Biblia, a la palabra viva, la palabra de Dios, este libro que tenemos, que es nuestra guía, que nos orienta, que nos dice qué es lo bueno y lo malo, que no dejamos que el mundo lo invente, lo hacemos nosotros únicamente, a través de la lectura de la Biblia. La predicación de la palabra de Dios, entonces, es la palabra profética más segura, es ese mensaje que Dios quiere que prediquemos, como lo estudiamos la semana pasada. Hablamos un poco acerca de la profecía en el estudio pasado y vimos que la palabra profeta o profeteía, que es el vocablo griego, viene derivado del antes, o sea, aclarar o afirmar con prioridad algo que va a suceder después. Algo que se aclara de antemano, significa también la traducción de esa palabra. La profecía en las Escrituras abarca tanto el declarar como el predecir
y ambos llevados con, por supuesto, el poder divino. No lo podemos nosotros hacer con nuestras propias fuerzas o habilidades. Entonces, la palabra profética más segura es la lámpara del alma para el creyente en medio de cualquier densa tiniebla. Es la que va a alumbrarnos el camino. Esta bendita predicación tiene las características siguientes. ¿Cuál predicación? Por supuesto, la predicación de la palabra de Dios. Procede de la boca inspirada de Dios. Procede de la palabra revelada a los seres humanos por Dios. Es para todos. Jamás es para un grupo selecto, es para un grupo privado. No, es público. Dios lo ha dado a todo el mundo. A los no sé cuántos, 7,000 billones de personas o millones de personas que hay, 7,500 millones, no sé cuántas son en este momento, estoy tirando un número al aire, pero todo ese montón de gente que habita en este planeta tienen la oportunidad en libertad de poder tener la palabra de Dios en sus manos y cumplir la voluntad de Dios. Es para todos. Primera de Pedro, capítulo 1, el libro anterior que estudiamos, del 19 al 21, leíamos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la presencia de los falsos maestros entre un ambiente de palabra profética segura, la predicación del Evangelio, es lo peligroso. Hay personas que tienen mucha necesidad. Hay personas que necesitan conocer de Dios, que necesitan amar a Dios, que necesitan ser amados por Dios, reconstruir sus vidas a través de el amor de Cristo, de un nacer de nuevo, de la unción del Espíritu Santo. Y en ese afán llegan y creen todo lo que se les dice. Entran a una iglesia y por supuesto uno quisiera estar en un lugar seguro. Sentarse en una banca, escuchar el consejo de la palabra de Dios, escuchar a una persona que se supone ha estado en el rostro de Dios para encontrar el mensaje que le conviene, que necesita, que le urge a esa congregación a la que le está predicando. Y esa persona necesitada de Dios escucha, oye y aplica todo. Pero si ese que está parado ahí no ha estado en el secreto de Dios, y empieza a enseñar herejías o empieza a decir que hay que aceptarlo todo porque todo es bueno, porque este cuerpo de todas maneras se va a morir y entonces usted haga lo que quiera porque Dios siempre lo va a perdonar y usted nunca va a perder su salvación. Mire, todas esas cosas que hoy hay se agarran de cualquier cosa. Hace poco alguien me preguntaba acerca del divorcio y hay 3 versículos o 3 porciones bíblicas que hablan acerca del divorcio. Y alguien me decía, no, es que ahí no dice claramente. ¿Cómo no? Lo dice claramente. Claramente lo dice. Hablando acerca del licor, también claramente lo dice. Pero todos dicen, no, pero es que es ambiguo, entonces aquí, que sí me deja hacer esto, sí me deja hacer lo otro. Eso es lo que la iglesia quiere pensar, para poderlo hacer fácil. Tomen pues, divórciense. Divórciense todos. Tomen todos. Dróguense todos. Abusen de niños todos. ¿Queremos llegar a eso? Claro que no. No es lo que la Biblia pide. Alguno de ustedes, por supuesto, ha tenido que pasar por la desagradable y traumática experiencia de un divorcio. Nadie lo hace porque quiere, nadie hace porque se le ocurrió. Todos llegan a pasar esa experiencia tan desagradable por diferentes cuestiones. Eso no los va a condenar, eso no los va a mandar al infierno. Eso no va a decir, porque soy divorciada, entonces yo ya no voy a entrar a los cielos. No. Entonces no entrará un montón de gente, no solo los divorciados. No entráramos un montón. Son actitudes que probablemente a Dios no le agradan, le entristecen. Por supuesto, si Él bendijo un matrimonio, le entristece que ese matrimonio se separe. Eso es lógico, ¿sí o no? No quiere decir por esto que Dios va a mandar al infierno a las personas que se divorciaron. Pero cuando vemos que hay una línea en la cual los seres humanos aceptan como correctas las cosas incorrectas, es ahí donde tenemos que intervenir y decir, no, es cierto que fue inevitable, pero eso no quiere decir que a Dios le guste. A Dios no le gusta la droga, no le gusta que todo el mundo ande drogado por todas partes, matando gente.
No le gusta a Dios que la gente ande siendo irresponsable, dejando desamparados a sus hijos por andar en drogas y alcohol, ¿o sí? O sea, yo quizás el único loco que creo que así es la cosa. Dios dice no, pero todo el mundo encuentra un espacio, un vacío de ley dentro de la Biblia para poderse agarrar de eso y entonces hacer las cosas que quieren hacer y llegar sin resentimientos en el corazón a la iglesia. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Texto base. A pesar de la enseñanza clara y contundente del apóstol Pedro acerca de lo que es la verdadera predicación, siguen pasando estas cosas. A pesar que se les ha advertido a la iglesia en la dispersión a la cual se les escribe inicialmente estas cartas, que la predicación es como una antorcha que alumbra un lugar seguro, a pesar de esto, viene él y les recuerda que la lámpara del alma es la palabra. Nada más les podrá iluminar en su caminar, en su peregrinar por este mundo, en su toma de decisiones, más que la palabra de Dios. Esa es lo que nos alumbra. Pero a pesar de todo esto, aún así, herejías están entrando en la iglesia, haciendo una implosión. Pedro les advierte que entre la misma iglesia que estaba en ese momento dispersa y todos los expatriados, como dijimos hace un tiempo, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Van a salirles a ellos también ahí, por eso les advertía que tuvieran cuidado. Pero esto no ha terminado, ¿o ustedes creen que sí? Esto sigue, ha seguido por la historia de la iglesia, ha seguido siempre infiltrados en la iglesia. Es una de las estrategias de Satanás para poder ir minando a la iglesia por dentro. Y va a seguir estando ahí. Lo que usted y yo tenemos que hacer siempre es filtrar la palabra. Se los he dicho una vez, 2 veces, 3 veces y 1000. No crea todo lo que este siervo inútil e imperfecto pecador les dice. Hay que leerlo aquí en la Biblia. Si no está seguro, investigue. Hemos mencionado que Google no tiene toda la verdad. Él nos puede orientar en ciertas cosas, el Google, pero no siempre lo que está ahí es cierto. Por eso hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno. Hay que saber de dónde viene, quién escribe, quién opina. Recientemente vi con tristeza, alegría, como un muy famoso predicador mexicano hizo un video, esto hace unos 5 o 6 días, y lo subió a las redes pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Esa es la palabra que él usa, pidió perdón. Él es muy conocido por la escatología, es decir, por el estudio del Apocalipsis y del porvenir y de los eventos del porvenir. Es muy conocido porque es sumamente preparado, ha estudiado mucho la palabra de Dios y es invitado a conferencias y es invitado a poder aclarar ciertos puntos difíciles de la Biblia, y su predicación o sus conferencias, como él les llama, son muy claras y muy didácticas, y creo que ha ayudado a muchas personas a conocer más y más acerca de la Escritura. Es una persona que es muy respetada y es invitado a eventos seculares, universidades, institutos, para que pueda hasta entrar en debates con aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Pero un día de estos, en ese estudio sistemático de la palabra de Dios y estar haciendo línea por línea, palabra por palabra, el análisis completo, cayó en un error, pero que hemos predicado mucho acerca de eso, y estoy seguro que en el pasado probablemente él también lo predicó. Y la palabra de Dios dice que el día del Señor nadie lo conoce, solo el Padre, que nadie puede saber cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, que nadie puede saber cuándo va a venir Cristo de nuevo. Eso está claro. No puede ver. Si usted escucha un pastor anunciando la próxima venida del Señor, dando fechas, dando meses o dando años o un periodo de tiempo establecido, huya de ese lugar, porque lo que está diciendo es una herejía. Dios dice que nadie sabe, que va a venir como ladrón en la noche, y el único que sabe el momento y la hora es Dios, el Padre. Ni el Señor Jesucristo se animó a darles una fecha a sus apóstoles. Entonces,
este famoso pastor sacó unos cálculos y de repente un día, en una de sus conferencias, dijo que dentro de un par de años iba a ser la venida de Cristo. Y él había hecho su cálculo y que ese día o ese año o ese mes, probablemente él estaba casi seguro que iba a ser la venida de Jesús. Se tropezó, cayó en una gran herejía, pero Dios, y aquí es a donde les digo que era triste con alegría, triste porque una persona que es muy escuchada por muchas personas, creyentes y no creyentes, diga algo tan errado, era triste, pero el Señor lo confrontó. El Señor le enseñó que estuvo mal lo que dijo. Y entonces se paró como un hombre y ahí hizo un video de 5 minutos que pueden encontrarlo en la web y dice: me equivoqué, por favor perdónenme, cometí una herejía terrible, ni yo ni nadie puede calcular ni decir en qué fecha va a venir el Señor Jesucristo, caí en una trampa. Y repitió un montón de veces a lo largo de esos minutos de ese video que por favor lo perdonáramos por haber hecho tremenda herejía. Entonces yo por eso le digo, contento, me puse contento de ver que el Señor lo confrontó, lo sacó de su error y él salió de su error, y aunque tiene carácter fuerte, y aunque habla muy fuerte, en ese momento dijo: estoy aquí pidiendo perdón porque me equivoqué. Hablé una herejía que no era correcta y pido perdón a todos aquellos que se pudieron confundir. Entonces, vemos cómo cuando Dios interviene, porque nadie es perfecto, insisto, un hombre muy estudiado que ha ayudado mucho a muchas personas a estudiar la Biblia, se equivoca. Pero Dios, el Espíritu de Dios, lo confronta y corrige. A él yo no le puedo llamar falso profeta. ¿Por qué? Porque está inspirado por Dios, no solo a predicar la palabra de Dios y enseñar la Biblia, sino también a pedir perdón cuando se equivoca, públicamente, delante de los miles de personas que lo ven o que lo siguen. Entonces, aquí podemos ver, y él lo dice claramente también en su video, dice, no lo hice con ninguna mala intención, no lo hice para tener algo a cambio, sencillamente, como diríamos, quiero en buen centroamericano, la regué, se me fue, se me cayó la pelota de las manos. Y así puede pasar con muchas personas. Por eso todo hay que filtrarlo con la palabra. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier otra persona. Tenemos que filtrar eso con la palabra de Dios. Por eso estos falsos maestros de los que habla la Biblia son malintencionados, no lo hacen por error. Por eso una vez más felicito a este pastor, porque reconoce, y no es por nada, por intereses ocultos que lo quiere hacer. Pero hay otros que sí, el falso maestro, el que habla la Biblia, lo hace con mala intención. Falsos maestros, hay una palabra larguísima en griego que es la que se usa para falsos maestros, creo que no la voy a poder pronunciar, así que significa algo que enseña, alguien que enseña lo que no es verdad. La advertencia de Pedro, inspirado por el glorioso Espíritu de Dios, es a estar alertas, sabedores de los falsos maestros y de todos aquellos que con maldad y alevosía enseñan la mentira dentro de la iglesia de Cristo. Pues sabiendo que están enseñando lo que no es verdad, lo harán con el propósito de engañar, de ganar plata, de sacarles dinero, de sacar adoración personal o lo que sea. Van a introducir a la iglesia expatriada o a nosotros herejías destructoras, porque así lo dice la palabra de Dios. Estos falsos maestros serán unos apóstatas. Sí, la palabra apostasía es un pecado detallado en la Escritura que solo pueden cometer los cristianos. El no cristiano no puede caer en apostasía porque es renunciar a la fe en Jesucristo. Y si usted nunca ha tenido una fe en Jesucristo, no puede renunciar a ella. Entonces los apóstatas renuncian a la fe en Jesús. Ellos dicen, entonces estos apóstatas negarán al Señor. Y eso es lo que dice acá. Entonces, la frase, negarán al Señor, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Aquel Señor que los redimió, aquel Señor que los perdonó, aquel Señor que les dio la vida eterna, se olvidarán de Él. Porque les gusta predicar, les gusta que alaben su nombre, el nombre de los pastores, ¿no? El predicador. Pues, aún a ellos, a estos se les puede llamar apóstatas. En el original griego, la palabra negarán viene de una palabra arneomal, que significa negar, renuncia verbal al conocimiento o relación con algo o con alguien.
Estos son los apóstatas. Entonces, aquí nos preguntamos ahora, ¿creen ustedes que la iglesia cristiana, por supuesto a nivel mundial, está lista para poder discernir cuando está escuchando una herejía? ¿Sí o no? ¿Conocemos lo suficiente de la Biblia como para poder identificar cuando está cayendo una herejía? Ahora, otra cosa, además de estudiar la Biblia, es la unción del Espíritu. Si con lo que usted oye no tiene paz en el corazón, usted dígale, Señor, yo siento incómodo cuando oigo que tocan ese tema, porque ese tema no me parece que sea lo correcto. Hay testimonio del Espíritu Santo y es ahí donde tengo que ir a la presencia de Dios para poder encontrar si es cierto o no es cierto lo que estoy escuchando. ¿Cómo puede la Iglesia de Cristo a nivel mundial guardarse de los falsos maestros? Pues ya lo sabemos, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y teniendo una buena conexión con el Espíritu de Dios. Entonces la realidad que se avecina, a pesar de la advertencia que tenemos, a la advertencia que estamos dando a la iglesia acerca de estos falsos profetas, es que muchos los seguirán, porque les llama la atención que tiene un jet privado, porque andan en un gran carro, porque esto así, que la vida del pastor, y él dice que todo el mundo está llamado a no ser pobre, que no, los hijos de Dios no tienen por qué ser pobres, y que ellos están bien por eso, y que siempre, que siempre, que siempre. Entonces mucha gente va a empezar a ir y va a decir, sí, bueno, yo quiero también tener los zapatos del pastor, yo quiero también andar en el carro del pastor. Y empiezan a meter, no por la fe, no por la búsqueda de Dios, sino que empiezan a meterse únicamente por lo que le pueden sacar al cajero de oro espiritual, sacarlo al cajero automático espiritual, al ATM espiritual, a ver cuánto le sacan a Dios. Y por eso llegan a la iglesia, guiados por los falsos profetas. Hay que tener cuidado. Entonces, ahí es a donde viene este fracaso espiritual de muchos creyentes. Porque dicen, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué las cosas no se arreglan? Pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo teniendo ataques de pánico? ¿Por qué tengo ansiedades? ¿Por qué no puedo dormir? Pero cuando nos damos cuenta, una intervención de una falsa doctrina nos está impidiendo crecer. Hay personas que en algún momento han llegado a su servidor a pedir consejo con respecto a cambiarse de iglesia, por ejemplo. Dicen, yo me congrego en tal iglesia, pero fui de visita a otra iglesia y sentí después de 10 años de estar en aquella iglesia que en un día crecí lo que no crecí en la otra. No estamos hablando mal, por supuesto, de nadie, ni vamos a juzgar a nadie, ni vamos a señalar a nadie, por supuesto. Pero la respuesta a las preguntas que hacen así es, ¿qué le dice el Espíritu? Usted tiene que estar donde crezca, donde se desarrolle el Espíritu Santo, no donde sea más bonito, ni tengan la mejor alabanza, ni tengan aire acondicionado, ni sea más nice porque tienen mejor parqueo. No, es a donde yo me edifique, a donde yo reciba una palabra de un verdadero maestro de la palabra de Dios que me va a hacer crecer, que verdaderamente está acoplado a la palabra de Dios. Eso es lo importante. A pesar de haber tenido un aviso de parte del Señor por medio de sus siervos, aún así muchos creyentes caen. A pesar de haber sabido lo que era la verdad y lo que era el error, aún así muchos creyentes caen. Todo por seguir o por imitar las destrucciones, pérdidas o ruinas del error doctrinal por haber abandonado la verdad habiendo sido advertidos con tiempo. Que tuvieran cuidado. Todo esto es nuestra responsabilidad hoy. Necesito compartir con ustedes este mensaje para que no caigamos en ese error, para que sigamos creciendo, pero sobre todo que seamos una iglesia fuerte, una iglesia con herejías, una iglesia con falsos maestros, una iglesia con falsas doctrinas. Es una iglesia débil, se cae, no tiene poder, no hace nada. Podemos tener 1000 campañas, podemos llevar dinero, porque generalmente hay plata en esas iglesias, podemos llevar dinero y hacer cosas, pero no tenemos la unción del Espíritu Santo. Y cuando tenemos que guerrear verdaderamente y cuando tenemos que compartir el Evangelio, no hay autoridad de parte de Dios. Esta palabra que usa la Biblia, seguirán, en el griego seguirán o imitar, viene de una palabra aselgia que significa, la palabra disolución. Seguirán su disolución, como dice la Biblia, seguirán las disoluciones de los falsos maestros. La palabra disolución es aselgia, que denota licencia, ausencia de freno, indecencia o disolución.
Entonces, cuando ustedes leen esto, que lo siguieron en sus disoluciones, dice la palabra de Dios, Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa palabra es la que estamos analizando, esa palabra en la cual hablamos acerca de seguir la lascivia, de seguir estas cosas. Entonces, esto nos lleva, desgraciadamente, a tener ese fracaso espiritual para muchos creyentes que no saben de dónde viene. Exceso, licencia, ausencia de freno. Nada bueno podrá jamás salir de una renuncia voluntaria de la fe en Jesucristo. Nada bueno. Y si yo estoy renunciando a Jesús a través de abrazar falsos maestros, a través de abrazar falsas doctrinas o cualquier cosa que se aleje del corazón de Dios, estoy renunciando a Jesús. Entonces la razón del engaño, con conocimiento de causa de los falsos maestros, es porque por avaricia harán mercadería de nosotros, de vosotros o de las personas que se congregan ahí. Por avaricia, la cual tiene su raíz en el amor al dinero. Por ello harán negocio del evangelio y harán un sincretismo entre la verdad y la mentira. La doctrina de la prosperidad, por ejemplo, la doctrina del neoapostolado y muchas otras doctrinas que probablemente usted conoce. Harán uso de las palabras lisonjeras o cumplidos o elogios para decir que usted es lo máximo y con eso lo van a ir amarrando. Palabras lisonjeras son pecado. A veces hay que decir las cosas, nos duela o no nos duela, directo o no directo. Hay mensajes exhortativos, hay mensajes de regaño para la iglesia, así como también hay mensajes de promesas maravillosas de parte de Dios, hay mensajes llenos de la autoridad y el poder del Espíritu Santo, hay mensajes que nos llevan y nos conducen a tener una relación con Dios bajo la unción del Espíritu, pero hay otros que nos alejan de Dios. No hablar, la palabra de Dios dice en Job capítulo 32 versículo 22, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría, decía. Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Jeremías 23:32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces el ejemplo que el creyente fiel debe seguir es el ejemplo de 1 Tesalonicenses 2, del 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Estas son las preguntas que tenemos para reflexionar ahora. ¿Queremos vivir de tal manera cuando se presenten los falsos maestros que sepamos identificarlos? Estemos en conexión con el Espíritu de Dios. ¿Quiere tomar el compromiso de guardar su fe en el Señor hasta el final y no caer en la tentación de escuchar a estos falsos maestros? Estemos en contacto con el Señor. Esto es la tarea, o esta es la tarea de la Iglesia de Cristo. No descuidar nuestra fe ni un instante. Seguir en el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y siempre relacionados con el Señor a través de la oración. Si usted quiere dar un paso de fe en el cual reciba a Cristo como Señor y Salvador, y usted quiere comprobar que todo lo que hemos hablado hoy es cierto y que la lectura de la Biblia se hace más clara cuando tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón, que se logra a través de la fe en Jesús, usted se dará cuenta que todo lo que platicamos hoy es real. A través de su fe en el Señor Jesús y en lo que hizo en la cruz, Él le puede dar a usted perdón de pecados y vida eterna. Es lo que dice la Biblia, es lo que hemos leído. Dé un paso de fe, sencillo, claro, hable con Dios y dígaselo, quiero que seas el Señor de mi vida. Yo no le puedo otorgar ni la vida eterna, ni la fe, ni el perdón de los pecados, ni nada. Lo único que puedo hacer es guiarlo en una oración para que usted lo haga y se acerque a Cristo. Por eso le invito a que lo haga ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que he hecho cosas que me han alejado de ti.
Pero también reconozco que venís al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. A ti siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.